Ya estamos aquí de nuevo, en vísperas de un Viernes Santo. Y hoy, como tenemos que titular el episodio, pues lo titularemos Los enigmas del Viernes Santo. Y es un título que puede sonar a misterio novelesco, pero voy a intentar tratar esta realidad histórica que ha marcado el pensamiento de los 2 últimos siglos. Durante el siglo XIX y principios del siglo XX surgió una corriente de pensamiento que decidió estudiar la Biblia únicamente bajo el microscopio de la razón pura. Y para muchos de estos autores, sin un evento narrado en los evangelios, no cabía en su lógica racional. Como los milagros o ciertos giros políticos, simplemente creían que eran falsos, una invención posterior de la Iglesia. Y esta tendencia generó una crisis de fe sin precedentes. Y se empezó a dudar de la existencia de los personajes, de la precisión de los lugares y de la veracidad de los hechos del juicio de Jesús. Sin embargo, estamos viviendo un tiempo fascinante. Desde mediados del siglo XX el péndulo ha vuelto a oscilar. Hoy, los hallazgos arqueológicos, la profundización en las lenguas antiguas y los estudios técnicos sobre reliquias no están debilitando los evangelios, sino que parece que todo lo contrario. Están confirmando de una manera asombrosa una continuidad histórica. En el programa de hoy vamos a intentar explorar estos puntos ciegos que antes no se entendían y que ahora, gracias a la ciencia y a la lingüística, brillan como una nueva luz. Vamos a ver cómo aparentes contradicciones no son errores, sino tesoros escondidos en la traducción. Y para entender los enigmas que hoy nos ocupan, debemos aceptar una premisa fundamental. Los evangelios se escribieron en griego, pero sus autores hablaban y pensaban en arameo. Y una cosa tan simple muchas veces no se ha tenido en cuenta. Y esto es vital. Imagina que un valenciano dice en castellano, me sabe mal. Un castellano manchego, un madrileño, podría pensar que se refiere al sabor de una comida. Pero cualquier valenciano o cualquier persona que domine el valenciano, el catalán, el mallorquín, sabe que su traducción literal del mordisco sería em sap greu. Que significa lo siento o me da pena. Pues bien, en los evangelios exactamente ocurre esto mismo. El traductor griego
A menudo vertió literalmente expresiones arameas, que si son leídas en un griego puro, resultan extrañas o incluso contradictorias, pero que si reconstruimos el pensamiento arameo original, muchas veces el rompecabezas encaja a la perfección. Tomamos el caso de la noche del jueves al viernes. Jesús ha sido detenido y llevado a casa del sumo sacerdote Caifás. El Evangelio de Juan nos dice que Simón, Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Y este discípulo era conocido como el sumo sacerdote. Y gracias a esa influencia logró que Pedro entrara al patio donde estaba la hoguera. Y durante los siglos se pensó que este discípulo era el propio Juan. Pero ¿qué sentido tiene que un humilde pescador de Galilea fuera conocido e influyente en la casa de la máxima autoridad de Jerusalén? Y si aplicamos el sustrato arameo, la traducción cambia. Ese término es conocido. En arameo puede significar consejero o miembro del consejo. Y esto nos lleva a una posibilidad histórica mucho más sólida. Ya que ese discípulo podría haber sido José de Arimatea o Nicodemo, hombres con asiento en el Sanedrín, que en secreto seguían a Jesús. Y esto explica por qué la portera la dejó pasar y por qué tenía autoridad en ese lugar de poder. Y pasamos ahora a la figura central del proceso romano, Poncio Pilato. Y durante mucho tiempo la crítica escéptica dijo que Pilato era un personaje casi mítico, o al menos que los evangelios exageraban su cargo. Sin embargo, en 1961 la arqueología dio un golpe sobre la mesa. En el teatro de Cesarea Marítima se encontró una losa de piedra, la famosa piedra de Pilato, donde se lee claramente su nombre y su título, Perfecto de Judea. Los evangelios usaron el término técnico, un término técnico exacto, algo que un mitógrafo siglos después difícilmente había recordado con tanta precisión. Y otro de los enigmas es dónde fue juzgado Jesús, ya que si íbamos a Jerusalén, muchas guías te llevarán a la fortaleza de Antonia. Pero los estudios históricos actuales nos dicen que el prefecto romano, cuando visitaba Jerusalén en Pascua, no se alojaba en ese cuartel militar oscuro y estrecho. Pilato se alojaba en el palacio de Herodes el Grande, en la zona alta de la ciudad. Y este palacio tenía una zona llamada Gabata, que Juan traduce como Litrotros, el ensolado. Pero aramea Gabata no significa necesariamente suelo de piedras, sino lugar alto. Y esto coincide en la ubicación del Palacio de Herodes, situado en la cota más alta de la ciudad occidental. Y saber esto no es un detalle geográfico, es una prueba de que el autor del Evangelio conocía la topografía real de Jerusalén del año 30, antes de que fuera destruida por los romanos en el año 70.
Y uno de los enigmas que más ha hecho dudar a los estudiosos en el horario es cómo puede pasar todo tan rápido. ¿En qué momento exacto compareció Jesús ante Pilato? El Evangelio nos dice que fue al amanecer. Y para una persona moderna esto es vago. Pero para un romano del siglo I, el tiempo era una estructura rígida. Y la noche se dividía en 4 vigilias. La véspera, de las 6 a las 9. Medianox, de 9 a 12. Gallicinium, el canto del gallo, de 12 a 3. Y el Antelucalum, la madrugada, de las 3 a las 6. Entonces, cuando los evangelios nos dicen que el juicio empezó al amanecer, se refiere al inicio de la actividad legal romana. Y sabemos por fuentes externas que los jueces romanos tenían costumbre de realizar sus audiencias a primera hora de la mañana para evitar el asfixiante calor de mediodía. Y Jesús fue llevado a Pilato justo al terminar la vigilia. Y la precisión cronológica es absoluta. Lucas es el único que menciona que Pilato, al saber que Jesús era Galileo, lo envió a Herodes Antipas, que también estaba en Jerusalén. Y antes se veía esto como una interrupción literaria extraña. Hoy sabemos que Herodes y Pilato se alojaban en el mismo complejo palaciego. El palacio de Herodes tenía 2 alas y solo tuvieron que cruzar un patio para llevar a Jesús de un juez a otro. Y esta cercanía física explica por qué el proceso pudo ser tan rápido. Por qué los sumos sacerdotes podían estar presentes en ambos interrogatorios, sin perder tiempo en traslados por la ciudad. Y llegamos a un punto muy curioso, que sería la vestimenta de Jesús durante las burlas. Lucas nos dice que Herodes, tras interrogarlo y no tener respuesta, le puso un vestido espléndido. Aquí el griego usa la palabra lampros, que a menudo se ha traducido como blanco, pero lampros significa brillante, resplandeciente o magnífico. ¿Y por qué este detalle? En el mundo romano, los que aspiran a un cargo público vestían una túnica especialmente blanqueada para destacar sobre la multitud. Y de ahí viene nuestra palabra candidato, del latín candidus, blanco brillante. Herodes no solo se burlaba de Jesús, estaba gastando una broma política a Pilato. Al vestir a Jesús como un candidato, le estaba diciendo: perfecto, aquí tiene tu competidor por el trono. Este candidato que no dice ni una palabra. Y posteriormente los soldados de Pilato le pondrían un manto de color púrpura o escarlata, el color del emperador. Y Jesús recorre así los 2 colores del poder.
el blanco del candidato y el rojo del soberano. Y estos detalles, lejos de ser adornos, nos muestran una comprensión profunda del uso y de las costumbres satíricas de la época. Y para finalizar quiero volver a la reflexión inicial, aquella crisis de fe del siglo XIX. Se basaba en el desconocimiento. Y como no se entendía el sustrato arameo, se pensaba que el texto mentía. Como no se había excavado en el palacio de Herodes, se pensaban que los lugares eran inventados. Y hoy el enigma del Viernes Santo se está resolviendo a favor de la verdad. Y cada vez que profundizamos en el idioma original, cada vez que una pala arqueológica toca una piedra en Jerusalén, la figura de Jesús de Nazaret se vuelve más sólida, más histórica, más real. Y lo que he intentado desarrollar en el programa de hoy no solo son datos para especialistas, son puentes que nos permiten cruzar del creer por fe al comprender por historia. Los evangelios no son libros de mitos escritos en un laboratorio. Son el testimonio vibrante de personas que conocían las calles, los horarios, las leyes, las bromas políticas de su tiempo. Y al entender estos enigmas, el Viernes Santo deja de ser una historia lejana para convertirse en un hecho que transformó el mundo. Apoyado sobre la roca firme de la evidencia. Y es así como finalizo el programa de hoy, pidiendo perdón porque ha sido un poco más teológico que de lo habitual. No nos hemos centrado tanto en los enigmas, en los misterios, un poco en la teología e intentar dar un sustrato real a la historia del Viernes Santo. Hasta el próximo episodio.